Estábamos viendo SQL. ¿Dónde habíamos llegado? Habíamos llegado a la página 70 de la presentación de SQL. Por acá. Sí. La idea de los links, esto está para que ustedes hagan clic y jueguen un poco con estas cosas. O sea, hagan sus propias versiones de la consulta, modifíquenlas, vean qué pasa, busquen en los datos, ¿no? Y vean otras alternativas de hacer las consultas. O sea, la idea es que ya hay juegos de datos hechos y que ustedes puedan tener un poquito de experiencia con cosas que ya están hechas. O sea que la pueden hacer, no sé, hasta si van en el ómnibus, si están aburridos en una fiesta, cualquier cosa. Bueno, entonces lo que nosotros veíamos, lo que nosotros decíamos es que una consulta lo que me devuelve es una relación, una tabla. Entonces, podemos usar una consulta en cualquier lugar donde podíamos usar una tabla, ¿no? En particular en el from. En el from nosotros poníamos las tablas. En este caso estamos haciendo un join entre la tabla vivero y una tabla de cultivo modificada, en la cual estamos calculando el código de vivero y la máxima cantidad de plantas de alguno de los cultivos de ese código de vivero. Nos estamos quedando con la cantidad máxima de plantas, de algún tipo de planta, para cada uno de los viveros, ¿no? Es lo que hacemos con esta consulta, ¿no? Y le hacemos un join con vivero, ¿no? Y entonces el join con vivero es porque el cultivo solamente tiene el código del vivero, no tiene más datos. Si queremos el nombre del vivero, precisamos hacer el join con la tabla vivero que tiene el nombre del vivero, ¿sí? Si queremos ordenar la salida al resultado, le podemos poner un order by, ¿no? En este caso estamos mostrando el cultivo, todos los datos del cultivo, ordenado por código de vivero en forma descendente y por código de planta en forma ascendente, ¿no? ¿Por qué no lo modificamos? Ajá. Lo que sucedió es que está modificado acá, pero no está modificado, perdón, no está modificado el link. Tenemos que corregirlo. Entonces, tomamos el select cultivo, ¿no? Vean que lo que estamos haciendo es seleccionar todos los atributos de cultivo. Le podríamos poner una consulta, una condición, where, tal cosa, ¿no? Pero en este caso queremos todos los cultivos que están en la tabla cultivo, ordenados por código de vivero en forma descendente y por código de planta en forma ascendente. Entonces me va a dar los códigos de vivero en forma descendente, 72, 44, 31, 37, perdón, y vean que el 37 luego tiene el código de planta en forma ascendente, 1, 5, 15, 20, 35, 45, ¿sí? Es simplemente un tema de ordenamiento para la presentación. Eso no quiere decir nada sobre el ordenamiento de las tablas en memoria. Podemos hacer operaciones sobre conjuntos, ¿no? Para esto es similar al caso de álgebra relacional, las tablas tienen que ser compatibles, ¿no? Podemos hacer la unión, podemos hacer la intersección y podemos hacer la diferencia. Por ejemplo, MySQL no tiene intersección ni diferencia. En realidad los tenemos que hacer con una subconsulta, o sea, algo parecido a esto,
pero haciendo una subconsulta en el where. Después lo vamos a ver, ¿no? Pero Oracle sí tiene union, intersect, except, pero MySQL no los tiene, por ejemplo, ¿no? Para ver diferencias. Union, intersect y except son estándar de SQL, pero MySQL no los cumple. Al menos las versiones más viejas. No sé si la versión, la 8 no la probé, a ver si tiene esto. Las relaciones para aplicar los operadores de conjunto deben ser compatibles. O sea, yo tengo que tener tablas que tienen los mismos tipos de datos en las mismas posiciones. No necesariamente con el mismo nombre, igual que álgebra relacional. El resultado de aplicar los operadores de conjunto elimina las tuplas duplicadas, ¿tá? O sea, yo puedo asegurarme que al hacer la unión, las tuplas que sean idénticas desaparecen las repetidas. Si yo quiero conservar los duplicados, le pongo la sentencia all, le pongo union all, y entonces, si tengo en esa unión dos tuplas que son iguales, me van a aparecer, me va a aceptar que aparezcan tuplas repetidas. O sea, acuérdense que MySQL no cumple con todas las cosas del modelo relacional tampoco, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, proveedores que venden jabón o detergente. Entonces, en realidad tenemos una consulta que nos da los proveedores que venden jabón y otra consulta con los proveedores que proveen detergente, ¿sí? Y lo que hacemos es la unión de ambos, ¿sí? Acá tenemos clientes y proveedores. Los clientes y los proveedores, son dos tablas que tienen la misma estructura. Vean que acá es la misma tabla con dos selecciones diferentes, ¿no? En cambio, estas son dos tablas diferentes, una es la de los clientes y otra es la de los proveedores, de la cual seleccionamos solo los atributos que nos interesa para que sea compatible, ¿no? Y estamos juntando y los nombres que se repitan, por ejemplo, si hay un cliente que se llama igual que el proveedor, me van a aparecer ambos, ¿sí? Entonces, acá, bueno, por supuesto tenemos que seguir corrigiendo no tuve tiempo de corregir los vínculos. Y vamos a abrir este. Y vamos a abrir este también. ¿Ah? Entonces, en este podemos hacer el select, ¿no? Aquí. O sea, si hacemos solo este select, lo que me va a dar son los proveedores de jabón, que son Juan Pérez y Josefina López, ¿sí? Si hago solo esta consulta, me va a dar los que proveen detergente, ¿no? Select. Juan Pérez y Josefina López y este otro select. Bueno, capaz que no está muy feliz esto porque parece ser que Juan Pérez y Josefina López son los que proveen ambos productos, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo aquí en álgebra relacional. Proveedor, suministra, producto, y el producto vamos a seleccionarlo. Nombre producto igual a jabón. O nombre igual a ¿sí? El producto. Y acá le ponemos que es una selección.
Y lo que queremos es, además, la proyección del nombre del proveedor y del nombre del producto. O sea, lo que estoy haciendo es, para cada proveedor veo los productos que suministra, ¿sí? Pero solo me interesan los productos que son jabón o detergente, solamente esos, ¿sí? Entonces voy a obtener los proveedores que suministran o jabón o detergente, nada más. Y voy a obtener el nombre del proveedor y el nombre del producto. ¿Eso que me da? Me da que Juan Pérez y Josefina López proveen jabón y detergente, ¿no? Entonces por eso es que si yo hago la consulta esta, y sí, me va a dar que Josefina López y Juan Pérez y Josefina López son ambos los que proveen jabón y detergente. Porque justamente ahora ambos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, quizás como ejemplo no es muy bueno, pero podemos elegir otra cosa. Realmente, en vez de detergente, a ver algún otro producto que haya. No, perdón, acá. Producto. Y de los productos tenemos alcohol en gel, por ejemplo. Vamos a cambiarlo para alcohol en gel. Entonces ejecutamos el query y ya nos dio diferente, porque Pablo Fernández es el que probablemente el que da alcohol en gel. ¿Sí? A ver. Vamos a ver quiénes queda alcohol en gel. Juan Pérez, Josefina López y Pablo Fernández da alcohol en gel. Está. Me parece que lo que pasa es que Juan Pérez y Josefina López entregan todo. Ah, deben entregar todo porque después tenemos una consulta que queremos saber cuáles son los proveedores que entregan todo. Ese es el problema. Ahí está. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron lo que estuvimos viendo acá? Acá estuve analizando los datos, viendo a ver si, por qué era que me daba tal cosa, ¿no? Entonces puedo entrar en la parte relacional, hacer la consulta en la parte relacional, o puedo ver los datos de la tabla y verificar por qué la consulta me da tal o cual cosa. ¿Sí? ¿Se entiende? Yuju, ¿están ahí? Sí, No se me dejen entiende, sí. solo, ¿eh? ¿Está? Esto es un poco lo que yo quiero que hagan, que jueguen un poco con esto. Jueguen los datos, hagan sus propias consultas, vean cómo inventen consultas que puedan hacer con este juego de datos. Están muy dirigidas, ¿no? Pero yo qué sé. Sobre esta base, para sí se van acostumbrando a poder hacer consultas sobre SQL. Bueno, seguimos con... teníamos esta otra tabla. En esta otra tabla, esta ya es una tabla más... simula, en este caso está simulando un MySQL versión 5.7, ¿no? Y tienen aquí el juego de datos. Este es un sistema de ventas, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, queremos ver los nombres de los clientes y los nombres de los proveedores. O sea, aquí hacemos la consulta y va a calcular los nombres de los clientes y los nombres, y todos me van a aparecer acá. Y van a aparecer repetidos. Por ejemplo, Abella, ¿no? Aparece una Abella, hay otro Abella más acá, y hay otro Abella más acá, y otro Abella más acá. Porque hay varios clientes Abella y varios proveedores Abella, ¿no? Y entonces se repiten. Si nosotros le sacamos el all, ¿no? Los nombres repetidos no van a aparecer. Entonces hacemos la consulta, ejecutamos y el resultado nos va a aparecer los apellidos una sola vez, ¿no? O los nombres de las empresas, ¿no? Porque son nombres de clientes y de empresas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Por ejemplo, obtener los proveedores que proveen jabón y proveen detergente. Bueno, habíamos dicho
los que proveen jabón y proveen detergente, ¿no? En vez de usar el union, usamos el intersect. Entonces lo que va a dar es los proveedores que proveen ambos, ¿no? Tengo que cambiar el juego de datos para que dé algo más interesante. Me lo voy a anotar. Después tenemos las funciones de agregación, ¿no? Que ya habíamos visto, habíamos calculado el máximo cuál era el máximo de plantas que tenía un vivero de todas sus plantaciones, cuál era el máximo de la cantidad de plantas de algún tipo que tenía en su vivero, ¿no? Pero podemos hacer promedio, mínimo, máximo, la suma o contar la cantidad de ocurrencias, ¿tá? Y algunos sistemas de base de datos van a tener algunas otras operaciones, pueden tener alguna otra de tipo estadística o cosas por el estilo, ¿tá? Entonces, en nuestro caso, tenemos que rediseñar de vuelta esta consulta, sacarle acá, ponerle el list y ponerle la barra acá, cambiar la anotación, y a esto editarlo y ponerle el nuevo valor. Entonces, sobre esta consulta de los viveros, ¿cuál es la de los viveros? Acá están los viveros. Pegamos la consulta, el max, así. No te gusta más cantidad. Estás en álgebra relacional. Cierto. Ya te va a pasar con la edad. Bueno, entonces a ver. Entonces la guerra relaciona. Ay, sí. Entonces acá estamos, ahí me dio el máximo. El cultivo que tiene más cantidad de plantas es uno que tiene 441 plantas, ¿no? No sé cuál es, no sé qué planta es, no importa, lo que me está dando es la cantidad máxima de plantas. Vean que aquí me lo traduce a álgebra relacional, donde estamos haciendo la función gamma. O sea, primero hace el cultivo hace la función gamma y calcula el máximo de la cantidad, ¿no? Y lo renombra como máximo, ¿sí? Entonces, lo que me va a dar esto es el máximo de la cantidad como máximo, es una tupla con un solo atributo, ¿no? Y acá hacemos la proyección de solo ese atributo, que en realidad es innecesario. O sea, y lo ponemos en la parte de álgebra relacional, ahora sí, álgebra relacional, la parte de álgebra relacional, y le decimos que lo ejecute, y lo que me va a dar es el máximo, ¿no? En realidad hace la proyección porque está por el select, lo hace automático, pero cuando hago la función gamma, esto lo que quiere decir es función gamma de el punto y coma este es porque yo pongo algo acá, que no me acuerdo qué es, para ciertas situaciones. En este caso estoy calculando el máximo, el máximo de los atributos cantidad dentro de la tabla cultivo y lo voy a poner en esta tabla. ¿Y qué era lo que poníamos antes de la coma? No me acuerdo, hay que leer la ayuda. En una binary operations. Sí, las columnas.
poníamos las columnas. ¿Cómo era esto? Esto es para agrupar. Ahora me acuerdo. Sí. Era para agrupar. Por ejemplo, si nosotros queríamos hacer en el máximo, que se me perdió. Por ejemplo, queremos hacer el máximo de código de vivero, o sea, agrupado por código de vivero, y hacer el máximo de la cantidad de plantas, ¿no? Y este lo renombramos a max plant, ¿no? del cultivo, ¿sí? O sea, la función gamma lo que dice es, este atributo es por el que se va a agrupar. Voy a buscar todas las ocurrencias de código de vivero y para cada ocurrencia de código de vivero voy a ver todas las cantidades que hay, ¿no? Y para cada cantidad voy a buscar, en este caso, el máximo y lo voy a renombrar. Voy a hacer una columna que se llama max plant, ¿no? Vivero. Cultivo. ¿Sí? Ahí anduvo. ¿Está? Entonces me va a hacer el código de vivero. Para cada código de vivero me va a calcular el máximo de plantas, ¿sí? Esta es la forma de hacerlo en álgebra relacional. ¿No? En este caso estamos haciendo el máximo cultivo, ¿no? Lo que nosotros vamos a querer muchas veces es hacer el máximo para un cierto conjunto de valores, ¿sí? Entonces vamos a usar la sentencia group by. Este group by nosotros le vamos a decir, bueno, agrupa por los valores de estos atributos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es seleccionar código de vivero, coma, promedio de cantidad, como promedio, from cultivo. O sea, lo que estoy diciendo es quiero que me muestre el código de vivero y el promedio de cantidad de plantas que tiene para los distintos cultivos, from cultivo. Y tenemos que aclarar que tiene que agrupar por código de vivero, ¿no? Siempre que tenemos una función de agregación, promedio, máximo, mínimos, contar, sumar, lo que sea, y lo queremos hacer, no lo queremos hacer global para toda la tabla, lo queremos hacer en función de un agrupamiento, tenemos que poner el group by e indicar cuál es el atributo por el cual, por los valores que queremos agrupar, ¿no? Entonces, este va a agrupar por los diferentes valores de vivero. O sea, yo voy a tener muchas tuplas, donde el código de vivero se va a repetir un montón de veces, ¿no? Y para cada código de vivero va a tener distintas cantidades porque son, en ese caso, distintos cultivos, ¿no? Por otros atributos. Pero nosotros estamos fijándonos solo en el código de vivero y en la cantidad de plantas de cada uno de esos cultivos. Entonces va a agrupar por código de vivero, como que internamente los ordenaría por código de vivero y para todas las tuplas de ese mismo código de vivero va a calcular el promedio de cantidad, ¿no? O el mínimo o el máximo. Pero tenemos que decirle explícitamente que agrupe por ese código de vivero. Si además queremos que los ordene por código de vivero, además tenemos que decirle que los ordenen. Vean que la consulta anterior que nosotros habíamos hecho no los ordenaba, ¿no? O sea, acá me está dando el código de... ¿Dónde era que lo estábamos haciendo? Pusimos en algún lado una consulta, creo que la hicimos acá, pero ya la borramos. ¿Ah? Habíamos hecho una que era agrupar, habíamos usado esta consulta antes, que era contar las plantas y agrupar por código de vivero, ¿no? Habíamos hecho esto. Pero no le dijimos order by, ¿no? Entonces,
No, es en la parte de plantas, acá. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me los va a dar en cualquier orden, ¿no? 37, 18, 72, 25, ¿no? Si le ponemos además el order by código de vivero, entonces además me los va a ordenar, ¿no? En este caso de menor a mayor. Si lo queremos de mayor a menor, le ponemos descendente, ¿no? Por defecto es ascendente. Entonces ahora me lo ordena de cultivo de mayor a menor. ¿Sí? Bueno, este otro, lo que tenemos ahora es la sentencia having. O sea, teníamos el select distinct, código de vivero, count, código de planta, ¿no? O sea, contamos la cantidad de plantas. Acá vamos a contar, en realidad lo que estamos contando es la cantidad de cultivos. Estamos contando un atributo, pero en realidad estamos contando la cantidad de ocurrencias de valores en el cultivo. Entonces nos va a decir cuántos cultivos tiene este vivero, ¿sí? Y lo agrupamos por código de vivero. Pero queremos solamente aquellos viveros que tienen en la cantidad de cultivos, que acá hacemos cod planta as cantidad de cultivos, ¿no? Y solo queremos los que tienen más de 6 cultivos, más de 6 tipos de plantas, ¿sí? Entonces, agarramos esto, lo metemos acá con las plantitas, ¿no? Y esto me va a contar cuántos cultivos tiene cada vivero, pero me va a dar solamente aquellos viveros que tienen más de 6 cultivos, ¿no? Si yo le quitara el having, ¿no? Me va a mostrar la cantidad de cultivos de todos los viveros que yo tengo. Pero tengo unos con 2, con 3, con 2. ¿Sí? Si le hago con el having, me va a seleccionar. El having es para justamente evaluar los campos que son producto de una función de agregación, ¿sí? Si yo quiero los que sean más de 8, por ejemplo, entonces me va a dar solamente, esta es el único vivero que tiene más de 8 cultivos. Bueno, habíamos dicho que las selecciones las podemos usar también en el where, ¿no? Y en general las usamos de esta forma, por ejemplo. Yo quiero todos los datos de los productos para los cuales el código de producto está en código de producto detalle. Detalle es son las líneas de la factura, ¿no? En los hechos, si está en el detalle, quiere decir que fue un producto vendido. Yo voy a ver solamente los productos que se vendieron, no voy a ver los productos que nunca se vendieron. Es lo que estamos haciendo en esta consulta. Como yo estoy viendo los códigos de productos que están en los detalles de las facturas, solamente veo los códigos de los productos que se vendieron, que en algún momento se vendieron. Pero en la lista de productos, en mi inventario, yo tengo muchos productos y puedo tener productos que no se vendieron. Solamente voy a ver los datos de los productos que se vendieron. ¿Tá? Entonces yo puedo, digamos, acá yo tengo
los clientes, tengo el detalle, ¿no? O sea, acá dice, vincula el número de orden con el código de producto y la cantidad de ese producto que se vendió en esta orden o factura. Digamos, el detalle serían las líneas y el número de orden serían las facturas, ¿no? Entonces, el detalle me dice qué producto se compró en qué cantidad, ¿no? En el número de orden voy a tener el cliente que las compró, ¿sí? Y los productos que yo vendo son pinceles, esmaltes, rodillos, espátulas, destornilladores y cosas de esas, ¿no? Si hago la consulta, me va a devolver solamente los productos que se vendieron. Pincel, esmalte de 10 litros, de 25 litros y rodillo, nada más. No, tengo más. Espátula y destornillador. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos. Si yo voy y pido todos los productos, ¿no? Si hago la consulta para que me muestre todos los productos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son los mismos. También de vuelta. Mal juego de datos. ¿Está? Si yo quisiera los productos que no se vendieron, yo pondría not in select. Pero como todos los productos se vendieron al final, me va a dar vacío. ¿Está? Me dio que es vacío porque todos los datos que hay se vendieron. ¿Cómo lo podemos arreglar? Lo que podemos hacer es hacer un producto más, ¿no? Vamos a hacer un producto más que se llame lamparita, que va a ser 170 el código, 170, y tiene el precio es 20 y el código proveedor es el 2000. ¿Ah? O sea, acá estoy insertando una lamparita que no fue vendida nunca, ¿no? Porque la agregamos recién al inventario. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, se va a crear la tabla y me va a decir que el único producto que no está en el detalle de los productos vendidos es la lamparita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos me siguen? ¿Se entienden todas estas cosas? Si hay Sí, algo que entiende. no, si hay algo que se les complica o algo que quieren, me interrumpen y lo revisamos. O si tienen dudas o algo que se les ocurra, y lo revisamos. ¿Ah? De vuelta. La idea es que jueguen un poco con esto y vean eso. Por ejemplo, ven que los datos no son muy buenos y bueno, cambien los datos. O sea, como acá se crean las tablas con los datos, ustedes pueden agregar algún dato más y ver. Este texto, este código, está para MySQL, lo copian, lo pegan y se instalan MySQL en su máquina y lo pegan en su máquina y funciona, ¿no? En un servidor de base de datos. Está con formato MySQL. Con pequeñísimos cambios lo hacen funcionar también en Oracle. Que después los vemos en todo caso. Bueno, entonces, o sea, yo puedo seleccionar los productos que están en un conjunto que yo armé con una consulta. O puedo buscar los que no están. Puedo buscar los productos que no están en esta lista, ¿no? Entonces yo puedo poner un select también en el where. Ya vimos que podemos poner un select en el from, en la parte del from. Después tenemos que ver que podemos poner un select adentro de los atributos del select mismo, ¿no? Bueno, justo acá está. Mostrar los productos que no fueron vendidos, ¿no? Y entonces allí tenemos el detalle, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Es not in. Podemos hacer una operación. Yo quiero los conjuntos con al menos uno que sea mayor que tal valor, ¿no?
O sea, que sea al menos mayor que uno de los valores que están en la lista, ¿no? O quiero que sea mayor que todos los valores que están en la lista, ¿no? O que existe, que la subconsulta que estoy evaluando me dé al menos un valor, o que no exista ninguno que cumpla esa condición, ¿tá? A ver si tenemos un ejemplo de esos. Por ejemplo, seleccionar los productos donde el precio es mayor que todos los precios de productos que empiezan con ESM, ¿tá? Entonces yo quiero los productos cuyo precio es menor que el de todos los productos que empiezan con ESM. O sea, acá yo estoy seleccionando los productos que empiezan con ESM, que son los esmaltes, los baldes de esmalte de 5, de 10 y 25 litros, ¿tá? Y esos son más caros, son relativamente caros, ¿tá? Pero entonces lo que voy a comparar es contra todos esos precios, como tiene que ser menor que todos ellos, tiene que ser menor que el menor de estos valores, ¿tá? Entonces vamos acá a hacer la consulta, ya la tenemos hecha, hacemos la ejecución y me va a mostrar todos los productos cuyo valor es menor a todos los productos que empiezan con ESM, que son los esmaltes. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿el all te compara con todos? Entonces, con Lo todos que quiere decir es, los este precio tiene que ser menor que todos los valores que aparecen acá. ¿Ah? claro, o Vamos sea, acá. que cada uno de los valores... Exactamente, sí. O sea, si vamos a hacer así. No. Vamos a quedarnos solamente con la consulta esta, ¿no? Si yo hago esta consulta y además precio, que cliente, decimal, detalle, orden, producto, tiene nombre, ¿no? Nombre y precio, ¿no? Voy a hacer esa consulta y lo que me va a dar es el nombre y precio de todos los productos que yo tengo. Ah, no, perdón, de los productos que empiezan con SM, que es esmalte de 10 litros y esmalte de 25 litros. Que el precio acá son 550 unidades monetarias de algún tipo y 900 ¿tá? Es más barato comprar de 25 litros y los voy a usar. Estos son los precios de los productos que empiezan con ESM, ¿tá? Esta otra consulta lo que me dice es, bueno, yo quiero todos los datos de los productos siempre y cuando el precio de ese producto sea menor que el de todos los productos que tengo acá. O sea, que tiene que ser menor que el menor de los productos. O sea, tiene que ser menor que mi 550. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esta consulta, me va a dar todos los productos que cuestan menos que 550. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora sí, sí. Sí, se entiende. Bueno, acá tenemos lo que se llama las subconsultas correlacionadas y no correlacionadas. Este tipo de consultas que nosotros hicimos acá son lo que se llaman consultas no correlacionadas, porque esta consulta se puede hacer independiente de la otra, ¿sí? Y en general este tipo de consultas son mucho más eficientes que las correlacionadas, porque las correlacionadas, lo vamos a ver en base de datos 2, tienen en su forma de calcular tiene sus dificultades, porque en realidad para cada valor de estos tenemos que volver a calcular cada una de estas consultas. Pero acá me dice, obtener los productos para los que existe un detalle cuyo código de producto se encuentra en el detalle y este detalle tiene un número de orden dentro de las órdenes del cliente 1000, ¿no? Obtener los productos comparados por el... En realidad, esta pregunta es una forma larga de preguntar, obtener los productos comprados por el cliente 1000. ¿Tá? Hay formas más fáciles de hacer esta consulta. Esto simplemente es un ejemplo.
Entonces, acá yo ¿qué estoy haciendo? Estoy seleccionando todos los productos para los cuales existe un número de orden o factura en el detalle, donde el código de producto de este detalle coincide con el código de producto de este producto. Y además, el número de orden está entre las órdenes, o sea, las facturas que compró el cliente 1000, con el código 1000. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Estamos haciendo dos controles, ¿no? O sea, yo quiero todos los productos para los que fueron, todos los productos que fueron comprados en alguna orden, ¿sí? Y además que esa orden tiene que ser una de las órdenes que pidió el cliente 1000. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí. ¿Está? Es una forma rebuscada, ahora hacemos la consulta más fácil, pero para algunas otras cosas, algunos otros tipos de cosas, a veces tenemos que hacer este tipo de anidamiento. Vean que esta es una consulta que tiene un exist, que después esta consulta le tiene que dar un valor, pero para calcular esta consulta, a su vez, tenemos que asegurarnos que el número de orden esté dentro de esta consulta. O sea, yo tengo tres consultas, unas anidadas adentro de las otras. O sea, es como que lo filtró 2 veces, ¿no, profe? Tipo, Lo que lo filtró. está filtrando dos veces. Digamos, esto yo lo puedo hacer. Para esta consulta en realidad no vale la pena. Es demasiado complicado. Es simplemente para una demostración. En otros tipos de consultas más complejas, con otras estructuras más complejas, quizás uno tenga que hacer este tipo de cosas para resolver algunas situaciones medio elaboradas. ¿Tá? Entonces, lo podemos ver acá. Y tenemos acá nuestra consulta y ejecutamos y nos va a dar los productos que fueron comprados. En realidad son los productos que fueron comprados por el cliente 1000, ¿no? Lo podríamos haber hecho mucho más fácil. ¿Tá? O sea, nosotros podríamos haber seleccionado producto, coma detalle y orden, donde la orden es la del cliente 1000 y p.código producto es igual a d.código producto y o.código de cliente es igual a... No, perdón, la orden, ¿no? El número de orden. El número de orden es igual a del punto de número de orden, ¿no? O sea, estoy haciendo los joins entre producto, detalle y orden, ¿no? Y además estoy exigiendo que el código del cliente sea el 1000, ¿no? Vean que acá tenemos estos tres productos, ¿ah? De la consulta anterior. Si calculamos acá, porque tengo un paréntesis de más, que estos paréntesis están de más. Eso. Nos da los mismos tres productos. Lo que pasa es que acá está repetido, ¿no? En realidad nosotros queríamos solo los datos del producto. Solo los atributos del producto. Sin embargo,
A ver, acá, ¿qué es lo que estoy haciendo más? Queremos obtener los productos comprados por el cliente en 1000. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos son los productos asociados a los detalles y los detalles asociados a las órdenes y las órdenes del cliente 1000. ¿Y por qué? Ah, porque están repetidos. Tengo que poner distinct. ¿No se pone distinct? Ah, ahí va. Eso mismo. Sí, sí. Me había olvidado de poner el distinct, porque son los productos repetidos. ¿No? Entonces ahora sí me va a dar lo mismo. O sea, esta consulta en realidad es una forma más fácil de hacer esto, ¿no? La pongo acá en la parte del orador, ¿no? Esto es para mostrar que yo puedo hacer este tipo de consultas, ¿no? Pero este tipo de consultas correlacionadas tiene un costo extra, ¿no? Para pequeños datos quizás no importa mucho, pero en grandes consultas vamos a tener que tratar de evitar este tipo de consultas correlacionadas. No siempre las podemos evitar porque hay cierto tipo de relaciones que solamente se pueden resolver con este tipo de consultas. ¿Ah? Obtener las órdenes que compraron esmalte de 25 litros, pero no esmalte de 10 litros. Entonces, acá yo se las dejo para que ustedes la analicen. Vean qué hace. Selecciona distinct, el número de orden, detalle y producto, ¿no? Donde el producto es esmalte 25 y el número de orden no está en las de esmalte de 20 litros. ¿Tá? Analícenlo, vean los joins que estamos haciendo, que estamos igualando con qué. La consulta la pueden probar acá. ¿Tá? Subconsulta sanidades. Obtener las órdenes que compraron esmalte de 10 litros o esmalte de 25 litros, pero no ambas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos seleccionando las órdenes que compraron esmalte, ¿no? De 10 litros, pero esas órdenes no tienen que estar en la lista de órdenes de las que compraron esmalte de 25. O sea, con esto voy a obtener las órdenes que solo compraron esmalte de 10. Y este otro hace algo similar. Me va a calcular cuáles son las órdenes que compraron esmalte de 25 litros, pero que no están en la lista de las órdenes que compraron esmalte de 10. Entonces yo voy a obtener acá solamente las órdenes que compraron esmalte de 25, pero no compraron al mismo tiempo esmalte de 10. Esta unión me va a dar las órdenes que solo compraron esmalte de 10 o que solo compraron esmalte de 25, pero no ambas. ¿Tá? Reto, analizar la consulta, analícenla, vean cómo funciona. Anímense a modificarla para ponerla de otra forma. ¿Tá? Acá hay otra forma de hacerlo. También lo que yo les digo es desmenúcenla. Van a ver que, vean qué es lo que faltó. Acá tenemos un union, ¿no? Porque acá las calculé unas y acá calculé otras, ¿no? ¿Sí? Acá no hay union. Bueno, entonces esta es para que la estudien, la miren un poco y vean cómo funciona y traten de, inténtenla, hagan las consultas y empiecen a intentarlas. Las ponen a intentar y analizan qué es lo que está haciendo. ¿Ah? Y después me cuentan. Bueno, inserción en SQL. Podemos insertar valores. En las tablas que nosotros estuvimos trabajando acá funciona, ¿no? Vemos que acá creamos las tablas, ¿no? Y después hacemos los insert, ¿no? Este va insertando un conjunto de datos, cada uno en la tabla. Vean que es insert into, el nombre de la tabla, qué atributos estamos modificando, porque podríamos modificar algunos, pero no todos. Acuérdense que nosotros podíamos tener algunos atributos que podían ser rellenarse automáticamente, por ejemplo, autonuméricos o que tienen un default. Entonces, que eso no precisan que nosotros le pongamos un valor porque se les pone un valor por defecto. Entonces, podemos indicar solamente los atributos que sí necesariamente tenemos que ponerle un valor porque no está declarado un valor por defecto para llenarlo.
En este caso, la tabla esta tenemos que ponerle todo, porque esta tabla no tiene definido nada. Tenemos que poner el código del cliente, asegurarnos que ese cliente es único, ponerle el nombre y la ciudad. El código del cliente es único porque lo declaramos en la tabla de clientes como que es clave primaria, ¿no? Si no, nos va a protestar. Si ponemos dos valores, nos va a decir, no, este valor no lo puedo meter, ¿no? Entonces, los insert into, yo puedo poner valores. Acá pongo el nombre de la tabla, los campos. Perdón, puedo hacer insert into, nombre de tabla, y poner los valores simplemente, y pongo los valores en orden. Esto asume que estoy rellenando todos los atributos simplemente en orden, ¿no? O puedo poner el nombre de la tabla con los nombres de los atributos y después los valores. En este caso yo puedo llenar atributos que no... poner no en todos los atributos, sino en algunos atributos, ¿no? Y los otros que se rellenen en forma automática. E incluso puedo rellenar una tabla a partir de una consulta en otra tabla, en otras tablas. O sea, yo puedo rellenar todos los valores de la tabla esta a partir de datos que están en otras tablas. Hacer un join, alguna selección, que me construya la estructura de la tabla y esa estructura de la tabla meterla en otra tabla más, ¿sí? Todas estas cosas podemos hacer en la parte de inserción de datos. Bueno. Y a ver qué más nos queda para cerrar. Podemos borrar archivos, también es muy similar. Hay que tener cuidado de borrar el registro si omite la cláusula where. Si yo no le pongo un where, le pongo delete from, nombre de tabla, me borra todos los atributos, todas las tuplas de la tabla, ¿no? Y puedo hacer un update, puedo modificar valores, ¿no? Update, el nombre de la tabla, set, y voy a declarar cada atributo qué valor le pongo, ¿no? De esa forma yo puedo modificar solo un atributo, o dos, o tres, o todos, ¿no? Y puedo poner una condición, por ejemplo, que solamente modifique las tuplas que cumplen con tal, o que pertenecen a valores que están en otra tabla, en otra consulta. Bueno, vamos a hacer un corte y creo que vamos a tener laboratorio, ¿no? Hoy. A ver, tenemos que ver si... Creo que sí, que tenemos laboratorio hoy. Bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutos y ya volvemos, ¿está? Y seguimos con esto. Están ahí, ¿no? No se fueron. Estamos. Sí, Sí. Qué suerte. Ya me empezaba a sentir solo. Bueno, está. 5 minutos y volvemos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Antonella, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? ¿Te escucho? Bien. Bueno, tú haces la presentación, entonces de la parte de laboratorio yo Sí. salgo y te dejo. Ahí, yo estoy acá, ¿no? Dale. Bueno, primero que nada, saludarlos a todos. Mi nombre es Antonella Muso y voy a estar dándoles la parte práctica de lo que es SQL. Más que nada, lo que vamos a hacer nosotros es hacer la aplicación de los conceptos que están dando en el teórico. Vamos a tener que tener un DBMS que nos permita ejecutar los ejercicios que les voy a mostrar ahora dentro de un rato, ¿sí? Para el caso de la ejecución de las consultas, lo que pueden hacer es instalarse el DBMS que ustedes quieran. Está permitido usar, por ejemplo, el de Oracle, que para eso tienen una guía de instalación en aulas, que ahora les voy a mostrar dónde está. Después, si no quieren usar ese, pueden usar MySQL o SQL Management. Yo en este caso voy a usar uno que es online, que también es de Oracle, que lo único que necesitan para ejecutarlo es crearse una cuenta y con eso ya pueden empezar a hacer las consultas, ¿sí? En el caso de que tengan alguna duda, me frenan y las vamos viendo, ¿sí? Vamos a tener laboratorio una vez por semana, de acá al final del semestre, una hora por semana. En particular van a ser los miércoles de 9 a 10, ¿sí? Y ahí lo que vamos a estar haciendo es la resolución de diferentes ejercicios que a medida que vayamos adentrándonos en los laboratorios y a medida que vayamos haciendo las diferentes consultas van a ir aumentando también la complejidad. Algo importante es que nosotros acá no vamos a ver SQL de cero, sino que eso lo van a ver en el teórico, como vi que ya estaban viendo. Nosotros acá lo que vamos a hacer es repasar algún concepto que sea importante e ir a los ejercicios propiamente dicho. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Sí. Perfecto. Lo que les propongo, dada la virtualidad en la que estamos, me parece que puede llegar a estar bueno crearnos un documento, no sé, en Drive, en el que estén todos los ejercicios del laboratorio y que vayamos trabajando entre todos poniendo la solución a cada una de las consultas. ¿Por qué me parece que puede llegar a estar bueno? Porque se pueden ir complementando entre ustedes. Por ejemplo, si a alguno no le sale una consulta y a otro sí y la sube, bueno, a quien no le salió puede preguntar y se van contestando entre ustedes o los voy ayudando yo en el medio en el caso de que alguna no les salga. Y en el caso de que tengan dudas con algunas, bueno, cuando tengamos, digamos, clase en vivo, digamos, la vamos a poder ver entre todos. ¿Sí? No sé qué les parece la idea. Creo que está bueno, sí. Ujú. Bien, Creo que tiene más sentido. bien. Algo que me parece importante. Como estamos todos en el grupo de Teams, podemos usar Teams también. Hay un área de clases, hay una carpeta compartida en la cual podemos escribir también. Podemos usar tanto Teams o elegir ahí algún drive si quieren yo pongo uno. Está. Sí, Bien, está el drive de base de datos también, donde está todo el práctico, el teórico. sí. Eso como ustedes quieran. Después si quieren lo vemos. Algo que me parece... Una pregunta. Sí, Vos dijiste que vas a usar un DBMS online. ¿Es sí, igual de funcional que todos los otros? O sea, ¿podemos usar ese sin problemas? sí, es lo mismo. Sí, al menos para hacer en base de datos 1, ¿no? Sí. O sea, en el contexto de base de datos 1 es lo mismo que usar un DBMS que está instalado, digamos. Bien, ¿qué más decirles? Decirles que es importante que ustedes trabajen por fuera de lo que veamos en el laboratorio. O sea, como tenemos relativamente poco tiempo, no nos va a dar el tema de cubrir todos los laboratorios y todos los ejercicios. Y para que ustedes estén bien preparados tanto para el parcial como para los laboratorios, los obligatorios, perdón,
es importante que ustedes trabajen también por fuera, que no se queden solo con las cosas que veamos acá. ¿Sí? Vamos a tener un obligatorio que, no sé, Enrique, si vos sabes cuándo es la fecha que sacan la letra. Del obligatorio, tengo que fijarme. Espera, eso estaba en el sistema. Espera que me fijo. La letra creo que ya está subida. Del obligatorio. No, mirá, no sé si no es la letra del semestre pasado la que está ahí. Puede ser. No O sea sé que si está subida todavía. A ver, déjame ver. Si no, me fijo acá en aulas, en los eventos del semestre. Sí, esa es la fecha de entrega. ¿Sí está subida? A ver. Sí, dice 30 de noviembre la entrega. Está bien. Sí. Puede ser que sea esa. Bueno, para el obligatorio en realidad tiene como 3 grandes secciones, ¿sí? No sé si ya leyeron la letra o no, pero más o menos les cuento. Tiene 3 secciones en las que van a tener que resolver consultas tanto en cálculo y álgebra relacional como en SQL, ¿sí? Nosotros, desde la cátedra, lo que vamos a hacer es darles un script con la creación de las tablas para que ustedes puedan realizar las consultas. De esas consultas hay algunas en particulares de las cuales van a tener que crearse un set de pruebas que también lo van a entregar en el obligatorio, ¿sí? Cualquier duda que tengan del obligatorio en relación a SQL es lo que vamos a poder ver acá, ¿sí? La parte de cálculo y álgebra la van a ver más del lado del teórico y no tanto en la hora de laboratorio, ¿sí? O directamente en la hora de laboratorio no la vamos a ver, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan hasta acá? Por mi parte, ninguna. Bien. ¿La letra ya se subió, profe? Sí. Recién que sí, yo la verdad no estoy al tanto si la subieron. Ahora pero... yo me fijo bien a ver que sea esa, sí. Ya me fijo. Mandaron sí. un mail al principio del semestre que la subían, sí. Y era esa, creo. A ver. Ya te digo porque estoy en aulas. Sí, creo que es esta que está subida acá. ¿O no? Sí, es esa, sí. Puede ser que sea esta. A ver. Sí, es esta la letra. Es esa, sí, es esa. Es esta. Lo que me parece que no está subido es el script todavía, el que les digo. Pero supongo que ya cuando esté subido se los van a decir. Tanto ese script como el que tenemos para los laboratorios, que ahora después también se los voy a mostrar, que si mal no recuerdo es el que estaba usando Enrique recién, también está subido en aulas y lo pueden subir directamente tanto al motor que ustedes elijan de base de datos como al sitio, en este caso, que yo voy a usar, ¿sí? Bien. El laboratorio está dividido en 3 laboratorios diferentes, ¿sí? Como les dije, vamos a ir viendo distintos temas. El primer laboratorio es, digamos, el básico, las consultas más simples. El segundo y el tercero ya tienen una complejidad un poco más grande, y en esos en particular vamos a tratar de cubrir la gran mayoría de los ejercicios posibles, porque eso es lo que en realidad el 2 y el 3 son los que más los van a preparar para el obligatorio, ¿sí? Por el tipo de consultas que tiene. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es compartirles pantalla y mostrarle dónde pueden encontrar esta información en aulas. Avísenme cuando vean. Ahí se ve. Ahora no.
Sí, desapareció. No sé qué le pasó. Sí, ahora se fue. Apareció un cartel de algo de un problema ahí. Así que capaz que tenía que reiniciar Teams solo. Le dio un error Teams y no puede entrar. Vamos a probar una cosa. A ver. Ahí, a ver. Lo estoy llamando. Bueno, les propongo una cosa. Vamos a salir todos de la conexión y volvemos a entrar, ¿no? O sea, salgan, esperen 3 minutos y vuelvan a entrar. A ver si podemos reiniciar. Porque no puede entrar. No sé qué le pasa. ¿Sí? ¿Me Dale. escucharon? Sí, dale. Dale. Salgan todos, yo cierro la conexión y Dale. volvemos a entrar. Bueno, A ver, Hayachi, ¿no? Hayachi, te fuiste. Estás en otro lado, dejaste grabando y ya te vi. Ahora entraste. Sí, ahora sí, pero es raro porque me sacó Muy Teams raro. cuando fui a compartirles y después me empezó a dar ese error, no sé por qué. No sé. A ver, déjame ver en el grupo cómo estás, ¿no? Pues en Teams yo creo que te había puesto como profesor en el grupo. Y después acá en el... A ver cómo estás en... Déjame que verifico los datos. Pero está muy raro. Sí, rarísimo, porque aparte fui a compartir pantalla y me sacó. No Mira, entendí. me ha pasado de todo, ¿no? También en esto.
Este es el evento. O sea, hay que reconocer que Microsoft tiene sus cositas. Sí, claro. Eh, Bueno, sí, creo que no te había puesto como docente en el grupo. Capaz que vos pues, entraste con un link y andás a ver si era un tema de permisos o algo, pero hasta ahora estás como docente del grupo. está buenísimo. Y vamos a verificarlo también acá en el calendar. Claro, en el calendar me aparecía. Yo entré desde ahí hoy. Y acá. Bueno, sigamos entonces mientras Enrique chequea que esté todo bien. A ver, espero que se hayan podido reconectar todos. Sí, creo que están más o menos todos en cuanto a cantidad. Sí, creo que sí. Está, bueno, sí. Sí, tuvimos, por ejemplo, he tenido muchas interrupciones, microinterrupciones en las clases y eso. Pero bueno, ando por acá. Bien, les estaba diciendo que les iba a mostrar dónde podían encontrar la información de los laboratorios en aulas. Avísenme cuando vean pantalla. Ahí se ve. Ahí se ve. Bien, entonces, si ustedes entran a esta parte, a la parte de base de datos, ¿sí? Y entran a temario. Y en temario van al laboratorio, ¿sí? Acá tienen toda la información que ustedes necesitan en relación al laboratorio. Si se fijan, tienen un instructivo de funciones de Oracle, tienen cómo manipular las fechas en Oracle y además tienen el instructivo de descarga de Oracle Express, ¿sí? Que este es el que pueden usar si se quieren instalar el DBMS, pero si no pueden usar el otro online y no hay problema. Después, si bajamos, tenemos las letras de los laboratorios. Si se fijan, están los tres que les decía hace un rato y tienen el script de creación de las tablas, ¿sí? Con este script es que ustedes van a poder hacer las consultas a las diferentes partes de los laboratorios, ¿sí? Sí. Bien. Y ya que estamos, si vamos acá a evaluaciones y vamos acá a obligatorio, acá tienen la letra del obligatorio que van a tener que hacer, ¿sí? Una pregunta, ¿los laboratorios son individuales o en grupo? En realidad ustedes no van a tener que hacer entrega de los laboratorios, si tu pregunta viene por ese lado. Los pueden trabajar en grupo, los pueden trabajar solos, eso como ustedes quieran, como les quede mejor. Dale, perfecto, o sea, vendrían a ser como prácticos. Exacto, sí, no llevan ni calificación, nada. O sea, es práctica de ustedes para que después puedan hacer bien el obligatorio y el parcial. Perfecto, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda. ¿El link de la descarga del programa de Oracle es el Workbench? ¿O el No, MySQL Workbench? ¿O... no, el que está en la guía, el que está acá, es de Oracle. No es el Workbench. Ah, Es está, el el Workbench no. SQL Developer que es de Oracle.
una herramienta similar al Workbench de MySQL, pero es para base de datos Oracle. Sí. Igual entiendo que si quieren usar Workbench también lo pueden usar. Solo que no tienen una guía en aulas que le diga la instalación y esas cosas. Ahí Bien. va. Entonces se puede usar, sí, sí. Sí. Bien. El que yo voy a usar es este que está acá, sí, que es libsql.oracle.com, que es el que les digo que en realidad si ustedes tienen una cuenta de Oracle o se hacen una cuenta de Oracle, pueden tener el DBMS online, por llamarlo de alguna manera, y acá van a poder hacer todas sus consultas y ver el esquema de la base de datos que tienen, ¿sí? No sé si en el teórico ya hablaron un poco de la estructura que tiene el script este, o si la quieren repasar ahora. Quizás repasar un poco. Bueno, la repasamos. Bien, en el script que nosotros les damos, ¿sí? Tiene como tres partes que son las principales. Una es la parte de la dos partes, perdón, que son las principales. Una es la creación de las tablas y la otra es la inserción de los datos a esas tablas, ¿sí? Empezando desde lo más arriba del todo, lo que tenemos acá es la definición del formato de fecha que va a estar usando nuestra base de datos, ¿sí? En este caso le establecemos que el primer valor va a ser el día, el segundo el mes y el tercero el año, ¿sí? Después lo que hacemos a los efectos de limpiar todas las tablas es hacer el drop de todas las tablas, ¿sí? Lo que hace es borrar la tabla entera, ¿sí? Con la tabla y todos sus datos, ¿sí? Y para eso tenemos la drop table, ¿sí? Que decimos, bueno, bórrame toda la tabla de detalles en este caso, ¿sí? Después, lo que viene es la creación de las tablas, ¿sí? Que para eso tenemos el create table. Después del create table lo que le ponemos es el nombre de la tabla. ¿Qué? Mirá que se te cortó un instante, o sea, le dio una falla ahí, un time gap. No sé si le pasó a los otros, pero hubo un instante que no te escuché. Ok. Sí, se nota que le estás dando sobrecargas al Teams y Sí, le da. está andando mal. No sé hasta dónde escucharon. Yo puedo escuchar todo. Sí. Sí, Yo también. Entonces quizás fui yo, nomás. Ya está. Está. Disculpe. Bien. Entonces, cuando nosotros ponemos el create table y el nombre de la tabla, lo que necesitamos luego es establecerle qué atributos va a tener esa tabla, ¿sí? En este caso va a tener código de cliente, nombre y ciudad, son los tres atributos que va a tener la tabla cliente, ¿sí? Y lo que hacemos después es establecerle el tipo de dato que va a tener ese atributo, ¿sí? En este caso, código de cliente es un campo numérico y nombre y ciudad son lo que serían los strings, ¿sí? Que en base de datos son varchar, que tienen un tamaño de 30 caracteres, ¿sí? Lo que hacemos entre paréntesis es establecerle la cantidad de caracteres que va a tener el atributo, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Sí. Bien. Si se fijan, código de cliente, ¿sí? Le estamos estableciendo que es primary key, ¿sí? Lo que hacemos también es establecerle que, como es primary key, le vamos a establecer que no tome valores nulos, ¿sí? Por eso le ponemos el not null, ¿sí? Y, ¿por qué le ponemos el not null? Porque SQL, por más de que nosotros le establecemos que es primary key, eventualmente puede llegar a aceptar un cliente que tenga código de cliente null, y a los efectos de lo que nosotros queremos, que es hacer consultas, no tiene mucho sentido, entonces establecemos que
código de cliente no puede ser un valor null, ¿sí? Y lo mismo con el nombre, le establecemos que no puede tener un valor null, ¿sí? Si vamos a la tabla de proveedor, la estructura es muy similar, ¿sí? Tengo un código de proveedor, nombre y ciudad, ¿sí? Y le establezco el código de proveedor como primary key con las mismas condiciones que lo hicimos con la PK de clientes, ¿sí? En cuanto al producto, lo mismo, la diferencia es que le estamos estableciendo nombre como una alter key. Para nosotros establecer las alter keys usamos la palabrita unique, ¿sí? Que lo que hace es establecer que no pueden haber dos productos con el mismo nombre, ¿sí? Y por otro lado, lo que hacemos es establecer que para los productos, ¿sí? Van a tener asociada una foreign key, que es el código de proveedor, ¿sí? Que pertenece a la tabla de proveedor, ¿sí? Eso es lo que nos están diciendo en esta línea que estoy marcando acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? No por mi lado. Bien. ¿Los demás me van siguiendo? Sí, Sí. Bien. Perfecto. En cuanto a las estructuras de orden y detalle, es lo mismo. La particularidad que tiene, por ejemplo, en detalle, es que la PK es compuesta, ¿sí? La PK está compuesta por el número de orden y el código de orden, que son, a su vez, las dos foreign key de detalle, ¿sí? Es decir, que toman valores de otras tablas. Bien, una vez que nosotros establecemos toda la creación de las tablas, lo que tenemos que tener en cuenta también es que cada vez que terminamos una consulta, una sentencia, tenemos que ponerle el punto y coma al final, porque si no, no corre, ¿sí? La otra parte que tenemos acá son las inserciones en las diferentes tablas, ¿sí? Básicamente lo que tenemos que hacer es decirle dónde queremos hacer la inserción, o sea, en qué tabla, y qué valores van a tomar esos atributos, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes hacen la inserción, los valores que ponen acá tienen que estar en el mismo orden en el que los definieron arriba, ¿sí? Es decir, acá estamos estableciendo el código de cliente, el nombre y la ciudad. Entonces, cuando nosotros vamos a la definición, tenemos que asegurarnos de que están efectivamente en ese orden. Código de cliente, nombre y ciudad, ¿sí? Porque puede, en este caso, tanto el nombre como la ciudad son varchar, pero si yo los diera vuelta y uno de los tipos no coincidieran con el que él espera en la creación, digamos, ahí salta error y no nos compila, ¿sí? Es importante que sigan el orden en el que los definieron a la hora de hacer el create, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bien. Para Sí, el caso de profe. los... Bien, buenísimo. Para el caso de los varchar, tenemos que usar la comilla simple para establecerles el valor, ¿sí? Si se fijan, hay como dos comillas simples en el teclado, es la recta, porque hay otra que es como media curva, que esa sí no la toma, que es tipo el apóstrofe. Es la comillita simple esa, ¿sí? Acá entonces hacemos las inserciones. También es importante tener en cuenta que cuando voy a hacer una inserción y tengo foreign keys, lo primero que tengo que hacer es asegurarme que efectivamente la foreign key que yo quiero usar esté cargada en la tabla a la que referencio, porque si no también va a dar error, ¿sí? Y con eso tendríamos todos los datos de todas las cargas, ¿sí? Acá lo que hice fue copiar mal porque tenía cosas del práctico de ayer. Hasta ahí, ¿sí? Este commit, ¿por qué está? Básicamente lo van a ver en base a datos 2, esto es por un tema de transacciones, ¿sí? Lo que hace el commit es dar de alta efectivamente todos los datos si ninguna de las partes fallan. En el caso de que, por ejemplo, esta línea acá fallara, no se van a dar de alta ninguna de las anteriores ni ninguna de las siguientes, y
digamos que corta la ejecución. ¿Sí? Pero esto es un tema de base de datos 2 que a nosotros no nos interesa mucho en esta instancia. ¿Sí? Dale. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá? Sí, por ejemplo, si yo agarro ese Live SQL y tipo subo el script que está en aulas, tipo, Sí. Sí, cómo el tema sería? con el script que está en aulas, si quieren yo les paso después por chat o se lo subo a Teams. El de aulas tiene en la parte de los strings unos caracteres especiales que, entre comillas, hay que limpiarlo porque les empieza a dar error. Y también les aparecen unas partes, a ver si lo pueden ver acá. Les aparecen estas partes que eso también les da error. Entonces hay que sacarle esas partes y modificarle, sobre todo en la parte de los strings, que no se los toma bien. Pero esto yo después se los paso y el que yo les pase lo pueden subir sin problema, que tal les va a funcionar. Para subirlo lo que hacen es ponerse un SQL Worksheet y copiar esto y pegarlo, darle run y las tablas se crean solas. ¿Sí? Dale. Sí, también hay un error en el number también, me parece, en todos. El number de 5 caracteres. No, ese no es un error. Ahí funciona. Bueno, capaz que es por el workbench, puede ser. Puede ser. En este funciona bien así Sí, como está. acuérdense que creo que en MySQL tenés que poner decimal o algo así. El tipo de dato es diferente. Pero sí, porque Ahí va, por eso. este está hecho para Oracle y bueno, pueden tener pequeñas diferencias en cómo declaran los tipos de datos. Por ejemplo, Oracle tiene varchar 2, que MySQL no lo tiene, que tiene varchar. O sea que puede haber pequeñas diferencias que con un editor de texto cualquiera le decís que te reemplace todas esas ocurrencias y lo corregís. Exactamente. Ahí va, gracias, pero sí. Bien. Después, una vez que nosotros copiamos y pegamos el script acá, le damos run y lo que hace es eliminarnos todas las tablas y crearnos todas de nuevo con todos sus datos. La primera vez que los corren les va a dar el error que les aparece acá abajo, ¿sí? Este error les aparece porque está intentando hacer los drops de tablas que todavía no creó, ¿sí? Pero eso es la primera vez que lo corren. La segunda vez sí ya las va a eliminar todas y no les debería dar ningún error, ¿sí? Y si se fijan, si empezamos a bajar, acá están las creaciones de las tablas y todas las inserciones para todas las tablas. Y ahí termina el script, o sea, la ejecución del script. ¿Sí? Sí. Bien. Otra particularidad que tiene SQL es que para las palabras reservadas, ¿sí? Y para los nombres de las tablas, acepta tanto mayúsculas como minúsculas, ¿sí? A mí en lo particular me gusta poner en mayúscula las de SQL porque me parece que queda como más visible y es más entendible. Y todo lo que sean atributos o tablas, ponerlos en minúscula, pero si quieren poner todo en mayúscula pueden y es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, si no tienen dudas, si quieren lo que podemos hacer es empezar con el laboratorio, ¿sí? Entonces, el primer laboratorio que vamos a hacer es el laboratorio 1, que como ya les dije son operaciones bastante básicas en comparación con las que vi que les estaba enseñando Enrique. Denme un segundo que desaparezca el cartelito ese. Laboratorio, ¿sí? En los laboratorios a nosotros los que nos dan primero es el modelo relacional, ¿sí? Es decir, cómo se relacionan todas las tablas, cuáles son las PKs y qué atributos tienen.
¿sí? Para que más o menos podamos darnos cuenta qué tablas necesitamos tocar para cada una de las consultas, ¿sí? Entonces, la primera consulta lo que nos pide, ¿sí? Es seleccionar el nombre de los clientes que tienen domicilio en Montevideo, ¿sí? Si nos fijamos en el modelo relacional, ya la tabla cliente tiene los datos que nos piden, ¿sí? Tiene el nombre del cliente y la ciudad a la que el cliente pertenece, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una consulta de SQL, ¿sí? La estructura mínima que puede llegar a tener es un select y un from, ¿sí? Básicamente, lo que necesitas saber es qué atributos necesita ir a buscar y a qué tabla, ¿sí? En este caso, tenemos que ir a la tabla clientes, ¿sí? A buscar el nombre, ¿sí? Y esta es la estructura mínima que puede tener una consulta SQL. El tema es que a nosotros nos están diciendo que no quieren que traigamos todos los clientes, sino que quieren que nos traigamos aquellos clientes que viven en Montevideo. Para establecer esas condiciones, nosotros tenemos la cláusula where, que es donde le ponemos las condiciones que tienen que cumplir aquellas tuplas que yo quiero mostrar, ¿sí? En este caso, lo que le tenemos que poner es que ciudad sea igual a Montevideo, ¿sí? Y el punto y coma. Para los casos de los atributos, ¿sí? Los atributos, si yo quiero preguntar en este caso por Montevideo, a SQL no le va a dar lo mismo si yo pongo Montevideo todo con mayúscula o si pongo, por ejemplo, Montevideo, ¿sí? Porque como yo lo inserté así, todo en mayúscula, no los machea, digamos, ¿sí? Entonces, para los atributos sí tienen que ponerlos tal cual hicieron la inserción, ¿sí? Acá le voy a poner como comentario que es la consulta 1, ¿sí? Entonces, si yo corro esta consulta, la sesión. Bien, entonces dijimos que si yo corro esta consulta, ¿sí? Me deberían aparecer... ¿Por qué me está dando error acá? Porque le faltó seleccionar la S. Bien, acá tenemos todos los nombres de los clientes que viven en Montevideo, ¿sí? Cuando nosotros corremos el script, tenemos dos posibilidades. O hacen como hice yo, que seleccioné solo la consulta y la ejecuté, o ejecutan todo el script sin seleccionar nada, ¿sí? Es lo mismo como lo quieran seleccionar, ¿sí? También lo que pueden hacer es, acá en select nombre, ¿sí? Pueden renombrarlo, ¿sí? Por ejemplo, en vez de nombre, quiero que se llame, no sé, nombre clientes o nombre cliente. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un as y el valor como yo lo quiero. En este caso le vamos a poner nombre cliente. Y eso lo que hace es cambiarle el nombre de la columna, ¿sí? Si se fijan, acá quedó nombre cliente, ¿sí? Pero eso es opcional. Sobre todo, la parte del renombre, digamos, es opcional en la gran mayoría de los casos, pero hay veces que los atributos no son muy mnemotécnicos, digamos. Entonces es necesario que los renombremos para que cuando nosotros mostremos los datos sepamos de qué atributo estamos hablando.
Porque hay veces que no es muy intuitivo, entonces no se sabe muy bien a qué estamos haciendo referencia con los datos que mostramos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna duda que tengan hasta acá? ¿O estamos bien? Por mi lado, bien. Bien, buenísimo. Bueno, con eso ya terminamos el primer ejercicio, ¿sí? Supongo que nos va a dar el tiempo para el segundo y no mucho más. En el segundo nos piden ordenar todos los datos de los clientes con domicilio en Montevideo, ordenando alfabéticamente por nombre, ¿sí? Entonces, a nosotros lo que nos están pidiendo es una consulta parecida a la primera, ¿sí? Con la diferencia de que ahora no le da lo mismo el orden en el que voy a mostrar a los clientes, sino que quieren que esté ordenado alfabéticamente, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es copiarme la consulta esta porque la voy a reutilizar, ¿sí? Y es la misma porque también dice que es en Montevideo, ¿no? Sí. Bien. Entonces, cuando nosotros nos piden ordenar o tener un criterio de ordenación, SQL nos proporciona una sentencia que es order by, ¿sí? Que después del order by nosotros establecemos por qué atributo es que queremos ordenar, ¿sí? En este caso, nosotros queremos hacer la ordenación por nombre, ¿sí? A su vez, después de ponerle el atributo por el cual nosotros queremos hacer la ordenación, podemos establecerle si queremos que la haga en orden ascendente o descendente, ¿sí? Para eso le ponemos el as o el des, ¿sí? Después del nombre. En este caso nosotros tendríamos que ponerle así, orden ascendente, ¿no? Sí. Dice alfabéticamente. Claro, pero alfabéticamente es ascendente, Ahí va, Tata. ¿no? Bien. El tema es que nosotros podemos no ponerle el as, digamos, y si nosotros lo dejamos así, por default el order by lo ordena ascendentemente, ¿sí? Entonces, podemos dejarlo así o podemos agregarle el as. Eso como ustedes quieran, ¿sí? Es lo mismo. No ocurre lo mismo con el descendente. Si lo quiero en descendente, tengo que sí o sí establecerle que lo ordene de esa forma, ¿sí? Entonces, si corremos esta consulta de nuevo, el orden efectivamente es alfabético, ¿sí? Y con eso cumplimos la consulta 2. ¿Sí? Sí. Bien. A ver qué dice la tercera, si nos da el tiempo de hacerla. Bien. En la tercera nos pide seleccionar el número de las órdenes con fecha anterior al 21 de abril de este año. Para los datos que están cargados acá, este año es 2017, ¿sí? O sea, estamos 2020, pero vamos a tomar el 2017. Para nosotros saber la fecha de la orden, tenemos que ir a la definición. La fecha orden la tenemos como atributo y por este es por el que vamos a filtrar, ¿sí? Entonces, vamos a poner la consulta 3 y nos pide, esto me lo voy a copiar acá para que me quede más fácil de verlo. De nuevo vamos a poner el select, el from y el where, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que decirle que vaya a buscar a orden y que vaya a buscar el número que se llama num orden. ¿Sí? Y la fecha dijimos que era, ¿dónde está? Acá, fecha orden.
where fecha orden, y nosotros en SQL tenemos comparadores, ¿sí? Tenemos el mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual y distinto, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de ellos para poder resolver esta consulta, ¿sí? Entonces tenemos que ponerle que fecha orden sea menor al 21 del 4 de 2017 en este caso. Si se fijan, la fecha también la estoy poniendo como si fuese un varchar en este caso, ¿sí? Porque es la forma en la que la establecimos cuando hicimos los inserts, ¿sí? Pero como en la tabla está definida como date, lo toma efectivamente como si fuera una fecha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos la ejecución, me devuelve todas estas tablas, que son las que tienen fecha de orden menor al 21 de abril de 2017 en este caso. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. Sí. ¿Entendés? Bien. No sé si nos da el tiempo para hacer una más. Capaz intentamos hacer esta, así nos quedan por lo menos las primeras 4 y después ya nos vamos. Entonces, en el 4 lo que nos piden es seleccionar el número de las órdenes pedidas o entregadas el 20 de abril de este año, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a tener el seleccionar el número de orden, ¿sí? Estas dos líneas van a ser las mismas, ¿sí? Porque nos piden mostrar el mismo atributo, solo que nos piden que sean pedidas o entregadas el 20 de abril, ¿sí? Entonces, fecha orden va a tener que ser igual al 20 de abril. Y después tenemos el AND, el OR y el NOT, ¿sí? Que es lo que nos va a permitir establecer que cumpla una condición y la otra, o una condición o la otra, o no la condición, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es ponerle el OR fecha entrega. ¿Se llamaba así el segundo? Sí, fecha entrega igual al también 20 del 4 de 2017. ¿Sí? Entonces, cuando corremos el script, tenemos solo estas 3 órdenes. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no hayan entendido? No, bastante claro, creo. Bien. En el caso que hagan el laboratorio y vayan teniendo dudas, me escriben por Teams. Si quieren les dejo mi celular por chat, porque a veces es más rápido contestarles por WhatsApp que por Teams. Les dejo de presentar y les pongo en el chat, que no lo estaría encontrando. Después se los pongo en el canal. Les dejo ahí el script y les dejo ahí el número por si quieren, si tienen alguna duda. ¿Sí? No sé, Enrique, si vos querés agregar algo más. No, nada más. Nosotros seguimos un poco con las otras cosas de teórico de SQL, ¿no? Y después volvemos a cálculo relacional, que era la parte que nos faltaba. Y bueno, y tienen que hacer ejercicios de álgebra relacional, que no hicieron ninguno me mandaron nada. Y aparte les puse una herramienta online, están todos los ejercicios hechos ahí, lo único que tienen que hacer es tratar de hacer las consultas. Y bueno, eso, nos vemos el miércoles.
Bien. Nos estamos viendo el miércoles entonces. Que pasen bien. Chao, hasta Dale, nos luego. Nos vemos. Bueno, Chao, que chao. pasen muy bien. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao.